Amigos oyentes, tenemos ya en este momento nosotros la presencia del PhD Javier Viñán. Él es representante de los Profesionales Unidos de Chimborazo, aquí en la ciudad de Riobamba. Bueno, vamos a ver si usted mismo nos da a conocer cuáles son esas alianzas que tienen. Bienvenido, buenas tardes. Y más que todo, la inquietud es saber hacia ustedes, hacia usted como representante, cuál es la idea que ustedes tienen, a favor de quién, de qué están, porque en realidad el país está en este momento dividido, diríamos, respecto a estas preguntas que se estarán dando en la consulta popular, y que son temas bastante relevantes y que es necesario conocer como profesionales. ¿Qué piensan ustedes? Doctor, bienvenido, buenas tardes, sus palabras. Buenas tardes, licenciada, gracias por la apertura. Un saludo a Radio Mundial y también a la ciudadanía. Sí, nosotros como Profesionales Unidos de Chimborazo tenemos un enfoque social, como bien decimos en nuestro eslogan, creando valor social, pero el hecho de que tengamos este enfoque no significa que no seamos responsables socialmente, especialmente en esta etapa histórica del país. Hemos decidido, después de un análisis en interno, que es necesario que nos accionemos, que participemos como riobambeños, chimboracenses y ecuatorianos en este tipo de acciones, ¿no? La consulta popular en sí para nosotros ha sido motivo de análisis, en el cual, después de revisar las 7 preguntas, las 5 de referéndum y las 2 de consulta, tomamos una firme decisión de apoyar al sí, pero damos a entender que este apoyo es consciente, ¿no? Es un apoyo que lo hemos analizado y que si nosotros difundimos a la ciudadanía es de la misma manera, de forma analítica, explicando. Nos hemos tomado el tiempo a veces de hablar con las personas, incluso diferenciando quiénes estamos actuando en el sí, quiénes tal vez no están actuando en el no, y que más bien no se puede generar una división entre el pueblo ecuatoriano, no, una división tal vez de un partido político que es muy aparte. Nosotros como ecuatorianos deberíamos simplemente enfocarnos en el progreso del país. Bien, estamos dando la bienvenida a nuestro director del noticiero, Hugo Hidalgo. El día de hoy estamos en presencia del doctor Javier Viñán. Él es representante de los Profesionales Unidos de aquí de Chimborazo. El día de hoy tratando respecto a la consulta popular que se dará el día 4 de febrero. Sí, buenas tardes, doctor. Le escuchaba que la aspiración lógica sería que no haya división, a más del partido quebrantado que hoy en la vereda de enfrente está Revolución Ciudadana y en la otra está el Movimiento País. Pero en sí la ciudadanía también está dividida. Ese es el palmarés de lo que podemos observar en la ciudadanía. ¿Qué hacer para volverle a unir luego del 4 de febrero? Porque antes de aquello sería bastante complicado. Claro, luego del 4 de febrero, una vez que se obtengan los resultados, la idea debe ser de que la gente esté más unida que nunca, ¿no? Tenemos que complementar los cambios de la consulta. No puede ser simplemente un resultado de sí y un no, sino que debemos contribuir a los otros anexos que están explicados para la consulta. Las justificaciones que se han dado para que se complementen estas preguntas deben ser contribuidas mediante gente de las organizaciones sociales, mediante comisiones que estén conformándose o ya se conformen luego, como en este caso la misma comisión anticorrupción que se formó aquí, ¿no? Se formó una nacional también. Entonces, el llamado es a la unidad. Y si hay mucha gente de nuestro país, en nuestra provincia y ciudad, que tal vez no están en el tema del análisis, ¿no? Como son de las preguntas, ese es nuestro deber. Explicarles hacia dónde vamos y cómo debemos nosotros solucionar los problemas. No son fáciles de solucionar, pero si no estamos unidos va a ser mucho más complicado. Hay 3 tendencias que ahora mismo se pueden dilucidar a nivel Ecuador, que dan cuenta de los que votan por el sí rotundamente, los que votan rotundamente por el no, pero también hay quienes a su conveniencia o a su forma de pensar, a su criterio, lo hacen divididamente. Es decir, hablemos del mismo expresidente y su grupo, que me parece que es la 2, la 3 y la 6, me parece que dicen votar por el no y dejan a libre albedrío las otras posibilidades. Sí, en realidad es una situación de intereses, especialmente hablemos del expresidente. Se nota que el interés principal es captar la mayor cantidad de votos en la pregunta de la reelección.
Sí, y seamos claros, eso es lo que les interesa. Si la ciudadanía piensa que fue un buen líder, piensa que manejó bien los recursos públicos, el dinero de la ciudadanía, pues la gente mismo le dará la oportunidad. Pero pienso que hoy en día nuestra ciudad y la gente ha demostrado que está en pro del sí. Nosotros hemos recorrido, como les digo, de forma responsable con nuestros propios recursos económicos, nuestros propios recursos, nuestro talento humano. Hemos recorrido explicando a la gente, y le puedo decir a ciencia cierta que en donde está la mayor parte de ciudadanos, en los mercados, por ejemplo, muchos de ellos están en pro del sí. Pocos nos dicen no, pocos. Entonces hablamos de que el porcentaje se va ya enfatizando con respecto al sí. Y el interés que tiene un grupo de personas o un líder que todavía está vigente en su espacio, en su espectro, pues obviamente habrá que respetar esa situación. Además de eso, nosotros no es que vamos a desestimar, ¿no? Desestimar ese tipo de apoyos que tienen algunos, pero es algo que nos va a llevar a tomar decisiones firmes, incluso para una participación a futuro, tal vez política, ¿no? ¿Ustedes manejan encuestas actualmente? No encuestas, simplemente un poco se ha visto en las redes sociales, pero más bien el sondeo ciudadano. Es el sondeo, lo que se ha conversado con la gente, ¿no? Se les ha explicado. Mucha gente no conoce el trasfondo de las preguntas. Hemos tenido que explicarles de uno en uno, y es tiempo, es dinero, ¿no? Es lo que necesitamos, pero para que la gente comprenda. Ese es nuestro trabajo. Ya refiriéndonos a las preguntas mismo, en esta pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? Ya como profesionales, ustedes unidos de aquí de Chimborazo, ¿cuál es el criterio que tienen respecto a esta pregunta? La número uno. Es la número uno. Justamente con respecto a esta pregunta, hay una de las partes que hay que enmendar en los articulados del Código Penal. Se habla de que se les debe sancionar con 500 salarios básicos unificados. Estamos hablando de $193,000 y también llegando hasta los 1,000 salarios, $386,000. En realidad vemos que es un valor que no representa en función a todo lo que se pierde el pueblo, ¿no? Vemos que cada año seguimos incrementando la deuda pública, que tenemos que buscar nosotros más formas de financiamiento para cubrir salarios de la ciudadanía. Hoy nomás ya se habló de una emisión de bonos de $3,000 millones a 10 años con una tasa de interés de 7%. Es decir, en 10 años, ¿cuánto más tenemos que devolver? Es la deuda para todo el país, ¿no? Entonces estamos muy de acuerdo en que se den estas sanciones. A mi criterio y de algunos compañeros del grupo de profesionales, son medidas endebles aún. Analizábamos el tema de Singapur. En Singapur es un análisis de cero tolerancia contra la corrupción y dicen muy claramente, bueno, queremos sanear el país, sí, somos potencia o queremos ser potencia, ¿cómo? Vamos a eliminar este cáncer endémico del país. Es fuerte lo que voy a decir, pero imagínense llegar al extremo de incluso fusilar a corruptos, políticos corruptos, a drogadictos, a delincuentes. Es extremo, ¿no? Es extremo, pero es la forma en cómo ellos llegaron a ser un país o una potencia. Nosotros, tenemos medidas, ya se van a tomar medidas, esperemos que ese tipo de medidas subsanen de alguna manera. Yo estoy seguro que no va a ser la solución el 100%, pero vamos a subsanar, va a mitigar. El hecho de que se les quite los bienes mal habidos, el hecho de que tengan que pagar con sus 1,000 salarios básicos unificados y con la orden de prisión, entonces es un punto de partida interesante para el país. Ya en la pregunta 2, para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015? Totalmente de acuerdo, nuestro voto va a ser ahí positivo, un voto sí, rotundo, en vista de que nos damos cuenta que siempre que está en el poder demasiado tiempo la gente llega a tener una ambición desmedida
que mal utiliza los instrumentos democráticos, como en este caso la Constitución. Analicemos un poquito si la Constitución tuvo una concepción inicial en Montecristi, luego fue cambiada por el hecho de que queríamos tal vez eternizarnos en el poder, hablo de forma general, y ahora defendemos aquello, ¿no? Me refiero al gobierno, al ex gobierno. Imagínense lo que están haciendo. En ese sentido, están yéndose en contra del principio democrático que plantearon en Montecristi. Venezuela igual mal utiliza la Constitución. ¿Para qué? Para estar ahí en el poder, ser un dictador, ser un tirano e incluso un asesino con acciones de lesa humanidad que deberán ser denunciadas y demandadas en su debido momento. Sobre no es coartarle la libertad al pueblo en la posibilidad de tener un mandatario que, como dice el viejo adagio popular, los pueblos se dan los gobiernos que se lo merecen. Si hacemos un análisis de los gobiernos, sobre todo locales de Europa, por ejemplo, hay alcaldes que han respondido al requerimiento ciudadano, a las solicitudes del pueblo, y se han quedado en el poder 20, 30 años y el pueblo está tranquilo. ¿Por qué no dejarle la opción al pueblo para que le dé el rechazo en el caso de ser un mal mandatario en las urnas? Es una buena opción, pero también le damos la oportunidad de que maneje a gusto o tenga una nueva posibilidad de estar en el escenario político, y que con este estilo manipulador, ¿no es cierto? Este estilo de llegar a la gente, tal vez siendo una imagen de víctima a veces, una imagen de muy buena persona en muchas ocasiones, y que en realidad lo que hacen es llegar a la instancia de poder y seguir ejecutando malas obras o seguir mal utilizando los fondos públicos. Si usted dice que la gente en Europa o autoridades de Europa sí tienen 20 años o más años, quizás será por su buena administración, pero acá no podemos decir que ha habido la mejor de las administraciones. Pero tenemos que decir, no, darle un castigo en la consulta popular, diciéndole no a esta. Pero no se le está diciendo sí. No se le está diciendo al ciudadano que no sabe elegir. Eso se le está diciendo al quererle imponer de que ya no puede haber la reelección. El ciudadano no analiza las propuestas. Le comento un poco mi percepción. Nunca he votado tal vez por el cuadro de mayor tendencia o de mayor fanatismo. Tiene un marketing agresivo. Más bien, algún momento voté por Marco Proaño Maya, que asomaba en las encuestas como el menos de los 6 primeros candidatos. Di mi voto al señor Jacinto Velázquez en su debido momento, que también asomaba por debajo. ¿Pero por qué? Porque después de haber revisado sus documentos, sus propuestas y de comparar con las otras personas, tomé esa decisión como ecuatoriano, pues dedicado a entender qué es lo que puede ser bueno para el Ecuador y para mi provincia y ciudad. Entonces, no es que la gente estamos diciendo que no elige o bien o mal, sino que no se dedica un poquito a revisar qué es lo que propone, o no nos dedicamos a revisar. La mayor parte no lo hace. Por eso es nuestro deber comunicarles y enseñarles. El ecuatoriano es un elector novelero. Podemos decirlo así, porque ahora la novelería es votar por el sí y estar con el que está en el poder, que es el presidente Moreno. Entonces, ¿no va por ahí la tendencia? Novelería, bueno, en nuestro caso no podría ser novelería. Como le dije, hemos analizado las preguntas y por eso mis versiones en este espacio. El pueblo en muchos casos sí se deja llevar por el más simpático, por donde hay más gente, donde ven que tal vez ya les dieron las camisetas o quizás les ofrecieron alguna cosa adicional, ¿no? Obviamente buscan su bienestar, pero ¿qué tal si viene otro grupo que de mejor forma no le ofrece el típico cargo público, sino le ofrece ideas buenas en las cuales existe inversión y producción, de tal manera que incluso los mismos opositores y oficialistas tengan la oportunidad de trabajar?
Es que no podemos decir que solo el aparataje público debe estar lleno de gente. Eso es engordarle al gasto público y luego no tenemos para los pagos que debemos hacer o para la inversión que necesitamos. Entonces aquí, por ejemplo, Riobamba, una gestión de un nuevo parque industrial, sí, pero demos incentivos también, ¿no? A las empresas, demos incentivos al inversionista local y al inversionista extranjero. De esa forma podríamos nosotros decir, bueno, hay políticos que sí ofrecen el oro y el moro y hay políticos que saben dar a conocer propuestas que no solo es en pro de su grupo de apoyo, sino de la gente en realidad que necesita el empleo. Toda la ciudadanía necesita trabajar. Entonces no podemos desmerecerle ni a opositores ni a oficialistas. A la final, mucha gente que está ahí es por eso. Porque necesito mi pequeño espacio de comodidad o de confort, pero de ahí no voy a salir más. Y el resto, esa gente necesita el apoyo. En cuanto a la tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos? Importante dar a conocer las preguntas para que la ciudadanía pueda tener idea de por qué es el sí o de por qué es el no. Si el Consejo de Participación Ciudadana hubiese tenido un accionar independiente, ¿sí?, hubiese sido interesante seguirle apoyando. Pero lamentablemente es lo que menciono muchas veces, es el poder tras el poder. Este Consejo de Participación Ciudadana, una de las instancias que se van a dar ahora es la reestructuración. Y esta reestructuración esperemos que sea con representantes de organizaciones sociales en realidad, y que, como dice en el anexo, que no van a incluir a gente de los partidos políticos ni de movimientos políticos, pero que sí sean de organizaciones sociales. Ahora, el hecho de que sea usted de una organización social no significa que no tenga una tendencia política. Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, decirle no a esa pregunta sería un error. ¿Por qué? Porque por lo menos hoy en día, si le digo sí a esa pregunta, estoy dándole una oportunidad a que se reestructure y que un poco se elimine ese vicio, ¿no? Esa es mi percepción. Bien, estamos con el doctor PhD Javier Viñán. Él es el representante de los Profesionales Unidos de Chimborazo. El día de hoy analizando las preguntas de la consulta popular. En el cuarto punto, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes? Esta es una pregunta bastante importante que muchas veces pues se la ha dejado a un lado o se la ha tomado por la parte política, pero en realidad es importante hablar. Usted hablaba al inicio sobre la corrupción. Pues todos estos males sociales, pienso muy personalmente que esto viene justamente es por este tipo de sociedad que tenemos. Pero mandar a fusilar, muchas veces terminar con este mal, no es posiblemente esto, la muerte o terminarlo de esa manera. Más bien, ¿cómo nosotros y ustedes como profesionales propondrían prevenir? Porque la cuestión es prevenir. Así es. Creo que debemos manejar la idea de proyectos integrales, proyectos que permitan trabajar con los niños, padres de familia, docentes. En este caso nosotros estamos inmersos en este tipo de proyectos. Buscamos la salvedad de estos grupos, ¿no? De estos grupos vulnerables mediante actores estratégicos como por ejemplo la misma Universidad Nacional de Chimborazo. En ese sentido se está elaborando ya un buen proyecto en el cual podemos atender situaciones psicológicas, situaciones que luego a posterior quizás si no son prevenidas o no son atendidas pueden culminar en este tipo de problemas. El mismo análisis y el trabajo después de que se hace con los niños salta y replica al docente. A ver, señores docentes, aquí hay un problema con los niños, tal vez de aprendizaje, tal vez conductual. Vamos a ir trabajando y también analizamos o analizan los profesionales qué es lo que sucede con los docentes. Y a la par se hace un trabajo también con los padres de familia. Entonces la idea es encontrar el verdadero problema. ¿En dónde está el problema? ¿Quién es el núcleo del problema? Y sí, si no prevenimos,
luego es cuando estamos lamentando, ¿no? Usted bien lo dice como profesionales, pero como profesionales tampoco vamos a proponer fusilamientos. Era un ejemplo nomás el de Singapur. En este caso, más bien, nuestro planteamiento podría ser a que las normas, las leyes sean rígidas, un poco más rígidas, que las penas de encarcelamiento sean tal vez un poco más altas y pensar en la rehabilitación de los individuos, ¿no? Ya, en este caso, porque esta pregunta, yo quiero recalcar esta pregunta porque muchas veces es la familia, muchas veces son los quienes están al lado de estas criaturas y pues claro. Los futuros ciudadanos, pues quienes van a venir después de nosotros son nuestros niños, pero ellos ya vienen ya maltratados, ellos ya vienen ya golpeados, abusados, porque por las estadísticas hemos estado en cada lugar, hemos conversado con los señores de la DINAPEN y es alto el índice de claro. muchachos abusados. Pero si ellos tienen estas circunstancias en este momento, pues a futuro, ¿qué tipo de individuo va a ser dentro de la sociedad? De ello se habla de la prevención justamente en este Así caso. Es. Y hacia allá va ese análisis que le mencionaba de los distintos proyectos que se pueden ejecutar, ¿no? A veces cuando se plantean proyectos desde una organización social, no es tan sencillo que escuchen las ideas, ¿no? Las autoridades siempre trabajan en su marco, su jurisdicción y con sus dependencias, ¿no? Pero obviamente no descansaremos en el hecho de generar ideas y propuestas. En esta etapa, como le menciono, la universidad ya está planteando este evento este trabajo, ¿no? Y lo va a hacer con varias instancias. ¿Dónde salen los resultados? Del Consejo de la Judicatura. Desde ahí se sabe quiénes tienen problemas, qué niños tienen problemas y por qué, ¿sí? Hay otros grupos que trabajan ya con el municipio, también se va a trabajar con el municipio y a la par se trabajará con otros grupos o tribus urbanas que se conocen, que están o tienen inconvenientes, ¿no? Entonces va varios actores y esto le puedo decir que muy pronto ya tendrán la primicia de la ejecución. A más tardar le estoy diciendo se va a ejecutar en marzo. No es algo así simplemente que vine a decirlo porque sí, es algo que está planificado. Mañana ya hay la reunión con el municipio, en el patronato, me parece que es la reunión, y ahí se va a plantear este tipo de ideas y de objetivos. Importante tomar en cuenta esta pregunta, ya que algunas veces sí, hemos tenido políticos vamos a acá. Contribuir así es, a que esta pregunta, si es positiva, le vamos a dar un complemento. Y en cuanto a la quinta pregunta, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos? ¿Se puede enmendar la Constitución? ¿Está de acuerdo? Se puede hacer esa enmienda, pero debemos analizar que el recurso minero en algún momento pues será de mucha utilidad, especialmente si no sabemos proteger o buscar medidas alternativas. En esta etapa, todos o la mayoría del Ecuador debemos decirle sí a esta pregunta, porque sí es importante cuidar y tener reservas. En este caso, recurso minero, recurso petrolero, incluso la misma reserva del Estado en lo que es términos monetarios. Debemos tener ese tipo de reservas. Luego, a posterior, no podremos ser sostenibles en el tiempo ni en el espacio, y mucho menos darle una oportunidad económica o de bienestar a nuestro pueblo. Si nosotros en esta etapa decimos no a esa pregunta y empezamos una explotación, y mucho más si es que no permitimos la protección de las zonas que están, valga la redundancia, protegidas en nuestro país, que son más de 48, 50 más o menos, que están dentro de del libro Realidad Nacional del Ecuador. Si nosotros no generamos esa protección, nosotros vamos a eliminar todo lo que es positivo. En este caso estaríamos yéndonos en contra de la normativa en pro de la naturaleza, ¿sí? Y el recurso minero es el que debemos cuidar. Muchos países tienen sus reservas. ¿Por qué? Porque saben que a futuro deberán afrontar problemas económicos grandes. Por ejemplo, la misma Rusia, siendo una potencia,
es el país de mayor reserva petrolera del planeta, juntamente con Arabia Saudita, y que nosotros como un país de múltiples recursos no tengamos cuidado con este tipo de aspectos como lo es la minería, estaríamos cometiendo un grave error. Pero las medidas alternativas sí son importantes, ¿no? Busquemos formas alternativas para que haya una producción o un incremento en la producción del país. Otra de las preguntas de las cuales también pues han hecho hincapié muchos de los movimientos políticos es justamente la pregunta 6, en donde nos preguntan, pues, ¿está usted de acuerdo con que se derrogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía? A ver, la ley de plusvalía se supone que tiene una base de aplicación aproximadamente sobre los $140,000, ¿sí? Pero si usted vende un terreno, ¿no es cierto?, después de 1 año y medio, 2 años de tiempo de haberlo adquirido, usted sí va a pagar un impuesto. Aparentemente el impuesto sería 0, pero no. Si nos vamos a la realidad y a la praxis y nos acercamos a las notarías donde tienen los catastros y los traspasos de dominio, nos vamos a topar con la sorpresita de que esos pequeños bienes inmuebles adquiridos como de personas de clase media y que tal vez generaron una leve ganancia, sí es gravada con impuesto. No le digo que es un impuesto gigantesco, pero le están gravando con impuesto. Entonces, ¿hacia dónde está yendo el cálculo de esta plusvalía? La famosa ley de plusvalía no es que solo afecta a quienes tienen una ganancia excesiva en sus terrenos o en sus bienes inmuebles, sino también afecta a los pequeños, a las personas de clase media que tienen pequeños terrenos o pequeños bienes inmuebles. Es la realidad, no es mentira. Si no, conversemos y preguntemos en las notarías a ver con qué nos topamos. Entonces le estoy dando ejemplos fehacientes, reales de lo que sucede. Muy bien, está de acuerdo. Ya en la 7ª pregunta, en incrementar la zona intangible en al menos 50,000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas. Esta es una de las últimas preguntas de la consulta popular, y el día de hoy pues con el doctor PhD señor Viñán estamos analizando como representante de los profesionales unidos de aquí de Chimborazo. Sí, en este caso bien decimos, si queremos nosotros mantener una producción, un recurso, debemos saberlo cuidar o saberlo utilizar. Hay que tener esa iniciativa de sostenibilidad y sustentabilidad. Si no incrementamos, ¿no es cierto?, la zona de protección, va a seguirse explotando y vamos a seguir otorgando o comprometiendo recurso petrolero a otros países sin siquiera haberlo extraído. Hablamos del caso explícito de China, ¿no?, que prácticamente ya le tenemos vendido gran parte de nuestras reservas petroleras y pues el compromiso está hecho. Tenemos que otorgar ese recurso petrolero. Si nosotros no actuamos ya diciéndole sí a esta pregunta, vamos a tener un perjuicio tremendo. Como le digo, a futuro necesitaremos reservas. No podemos dejar de lado estas preguntas. Esa es mi opinión. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecerle al PhD Javier Viñán el día de hoy como representante de los Profesionales Unidos de Chimborazo. Nos ha acompañado haciendo un análisis de las preguntas que el día 4 de febrero, pues los ecuatorianos tendremos que acercarnos a las urnas y analizarlas con conciencia. Sus palabras finales, doctor. Sí, pues motivando a la ciudadanía a que revise, analice los distintos documentos que se anexan a las preguntas, que se motiven por un cambio estructural, un cambio político y democrático, pero que a la par será muy cuidadoso o estaremos pendientes de cómo se den este tipo de cambios, ¿no? Que se complemente con las nuevas normas, los recambios en las leyes que son complementarias. Y pues los Profesionales Unidos de Chimborazo estamos justo para eso,
para contribuir con nuestro conocimiento y retribuir a la ciudadanía lo que nos ha dado. A la par, quería mencionar el tema del Frente Progresista Nacional, que también es una coalición de organizaciones que también están enfocadas en este aspecto, ¿no? El hecho de que tengamos una visión propositiva y una visión de unidad en el Ecuador. Muchas gracias, licenciada.